Bueno, buenos días a todos. Si bien me conocen hace muchos años, varios de acá, o me ven, es la primera vez que me estoy parando acá un domingo. He tenido otras reflexiones en otros lugares, en jóvenes, con adolescentes, pero acá es la primera vez, así que bueno, le pido que me tengan paciencia. Así que bueno, para mí es una responsabilidad, es un honor, es una bendición también. Estoy muy agradecido primero a Dios y después, bueno, obviamente también a Luis por confiar en mí. Y me dijo, bueno, en esta mañana, creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí. También es la primera vez que voy a empezar a pasar con esto, así que téngame paciencia, si va para adelante, para atrás. Cuando Luis me comentó, bueno, él está en una congregación en San Miguel hoy, va a llevar una reflexión y me dijo, mirá, habíamos estado hablando de esto con el equipo de trabajo, de hacerlo en algún momento, y de golpe me dijo, mira, tal día, ¿te animás? Y dije, bueno, qué responsabilidad, porque bueno, no es solo pararse acá, sino que mal es un tema que yo conozco, he hablado en algún momento de algo de esto, pero bueno, no es lo mismo hablar desde algo meramente práctico, aunque sí vamos a hablar de cosas prácticas también, porque es la idea, pero pensando también qué dice la Biblia acerca de esto. Así que el tema que vamos a hablar hoy es administra sabiamente tus finanzas. Yo no soy muy sabio, que digamos, lo quiero decir, pero la sabiduría está en lo que Dios dice. Entonces vamos a aplicar eso a lo que tiene que ver con la administración de las finanzas, o administrar en general. En este caso nos vamos a enfocar en las finanzas, pero hay conceptos que son generales. Entonces, para empezar, ¿pasa o no pasa? Ahí está, ¿no? Sí. Listo. Bueno, primer concepto, administrar es un don. No me revoleen con nada todavía. No lo digo yo. Me fui para atrás. A ver, vamos para adelante. Ahí está. ¿Se lee ahí? Dice, y a unos, bueno, uno menos, y a unos puso Dios en la iglesia los que administran, dice 1 Corintios 12, 28, 27 y 28. Cuando habla de los dones del Espíritu, habla de distintos dones y en una parte menciona a los que administran. Así que a todos mis compañeros de finanzas, no estamos haciendo nada mundano, estamos acá descriptos en la Biblia, nuestro rol es bíblico y el Señor nos puso para administrar. Entonces, cuando pensamos qué es administrar, vamos a ver distintos conceptos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? A ver si alguno sabe acá. ¿Cómo tiene que ser hallado un administrador? Fiel. Otra vez muy para atrás, vamos. Primer concepto. En 1 Corintios 4:2 dice que el administrador debe ser hallado fiel. Ahora, ¿quién es fiel? Fiel es el que hace básicamente lo que tiene que hacer. O en el concepto de un administrador, muchos acá por ahí lo tienen como mayordomo. De hecho, creo que nuestro ministerio todavía, si lo vamos a buscar por ahí, se llama mayordomía y finanzas. Pero bueno, yo pienso en mayordomo, no sé ustedes, pero a mí se me ocurre Alfred, el de Batman. Me gusta más el tema de administrar, que es algo un poco más moderno. El mayordomo, bueno, es un concepto por ahí más antiguo y no está tan en moda, pero el administrador hasta es una carrera. Así que, de hecho, están hablando con alguien que también es administrador. Pero más allá de eso, el administrador o el mayordomo, como se conocía, es alguien que administra, lleva adelante, toma decisiones, riesgos a veces, se come ciertos garrones, a veces aplausos, pero en nombre de alguien que es el dueño. Entonces, para entender qué es un administrador, tenemos que pensar que el que administra no es dueño. El dueño también puede administrar, pero mayormente el que administra no es dueño. Entonces, para que el administrador sea hallado fiel, tiene que hacer básicamente lo que el dueño de esos bienes, eso que está administrando, le pide. En este caso, nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Ahora, ya le voy a pegar el coso, téngame paciencia. Voy a poner así que es más fácil. Ahí está. ¿Cómo es hallado fiel un administrador? Cuando hablamos de administrador, le decía que en la Biblia está descrito ahí el rol de la administración. Por ahí no tenemos muy buena prensa porque el primer tesorero dejó un poco que desear, pero bueno, era un rol que estaba entre los discípulos. ¿Saben a quién me refiero, no? Muy bien, a Judas. Era el administrador, digamos, o el tesorero de los discípulos. Ahora, si pensamos cómo es hallado fiel un administrador, voy a poner esta imagen. ¿Apareció o no? Ahí vamos. ¿Qué le lleva a pensar esta imagen?
Es bíblica. No, no. ¿Alguna pista? Es del Nuevo Testamento. La parábola de los talentos. Muy bien, Mico. Vos no leíste la presentación, ¿no? Ah. Si no, esa información ya la tenía. No, muy bien, muy bien. Bueno, la parábola de los talentos, que está en Mateo del 14 al 30, básicamente habla de administradores. Dice que viene un dueño, le da talentos a uno le da 10, a otro le da 5, a otro le da 1. ¿Y qué pasa? Pide rendición de cuentas. Y cuando pide rendición de cuentas, ¿qué pasó con los que tenían 10, 5 y 1? A ver, un voluntario. El que tenía... ¿Quiénes? Los que tenían 10 multiplicaron. Los que tenían 5 multiplicaron. El que tenía 1 lo escondió. Y cuando llegó a rendir cuentas el dueño, ¿qué le dijo a cada uno? ¿Pero a quién le dijo eso? A los que multiplicaron le dijo que eran como buenos siervos fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al otro básicamente lo retó porque le dijo, ¿cómo escondiste eso y no hiciste como los otros que por lo menos no solo me lo hubieras dado, sino que hubieras dado interés? Acá no estamos complicando porque la Biblia habla de interés. No lo digo yo, por las dudas, porque después dicen, no, vos venís, lo dice la Biblia. La Biblia habla de interés. Jesús puso un ejemplo donde hablaba del interés. Entonces, ¿cómo es hallado fiel un administrador? Bueno, básicamente cuando hace lo que le piden. Y eso incluye saber cómo manejar lo que a vos te dan, cómo administrar lo que a vos te dan. Entonces, el siguiente concepto es este. El que administra mal con poco, con mucho administra peor, porque es algo directamente proporcional. Si vos no podés manejar 1.000 pesos para salir a comprar lo que necesitas, no vas a manejar 100.000 para mantener una familia. Esto es así, o sea, no lo digo yo, lo he escuchado de otros, he visto muchos casos. A veces se habla de cómo que la gente que por ahí no tiene mucho dinero, por ahí se administra mal, o no tiene mucho, entonces no puede administrarlo, y a veces no es tan así. La parábola de los talentos nos muestra un poco eso. Los que más recibieron fueron los que llevaron más. Y uno que recibió poquito, que podría haber hecho lo mismo con poco, decidió tomar otro camino. Entonces, acá vamos a un primer concepto que es ¿cómo hacemos para poder administrar bien, de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Es algo que implica tener mucho o poco? No, implica con una forma de ser, con tomar decisiones, con buscar a Dios, con ver qué es lo que Dios nos pide para eso. Por lo cual, como les decía, tengamos presente esto. Administrar con poco, si lo haces mal, cuando lo tenés que hacer con mucho, es muchísimo peor. O sea, el que no se sabe administrar por ahí de soltero, más complicado se le va a hacer cuando tenga familia. Y viceversa. A veces no es cuestión de tener mucho o poco. Hay gente que por ahí tiene mucho y sabe administrarlo, y gente que tiene mucho y no lo sabe hacer. Hay ejemplos muy concretos de esto en el caso de los deportistas. Por ahí, no sé, el boxeo es un deporte donde mucha gente gana plata rápido y no la sabe administrar y muchos terminan en la ruina. Entonces no tiene que ver con tener mucha o poca plata, sino cómo vos administrás esa plata. Así que bueno, ahora vamos a ir al siguiente concepto. Elementos esenciales de una buena administración. Proverbios 24, 3 y 4 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Bueno, acá estamos viendo un proverbio donde se habla de cómo edificar una casa. Ahora vamos a ver este mismo concepto. Y habla de tres conceptos claves. La sabiduría, la prudencia y la ciencia. ¿Qué es, qué es la sabiduría? ¿Qué dijo Salomón que era la sabiduría? Es el temor de Dios, no temor entendido como tener miedo, sino conseguir la voluntad de Dios, buscar a Dios, seguir sus mandatos. Entonces acá vamos a introducir un primer concepto, después lo vamos a desarrollar un poco más,
No voy a profundizar en esto porque es algo que es sabido, pero un primer concepto de la sabiduría para el cristiano tiene que ver con los diezmos y ofrendas. O sea, y con el principio que esto requiere, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero es entender que Dios es el dueño de todo y que Él nos da a nosotros. Entonces nosotros administramos, por lo cual el principio de la sabiduría es seguir los pasos del Señor. Relacionado con este tema también es entender que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, es todo del Señor, por lo cual vamos a introducir el concepto de diezmo y ofrenda, que después vamos a ver un poco más en detalle. Prudencia. ¿Qué es ser prudente? A veces no es no arriesgar. Puede ser arriesgar, pero es más que nada tener criterio. ¿Cómo? Ser equilibrado. Es cuando empezamos a poner en juego esto. El prudente es el que empieza a usar esto. Entonces es el que no se apresura, es el que hace cálculos, es el que evalúa. Entonces dice que para construir una casa tenemos que tener en cuenta esto. ¿O no, Fer? Vos que construiste casa. ¿Hay que calcular o vos decís, bueno, vamos para adelante? Le decís a los albañiles y al arquitecto, bueno, esto es lo que quiero hacer, denle para adelante, muchachos. No. Hay que calcular, hay que comprar los materiales, tenés que ver si llueve, si va a tardar más de lo que pensó. Bueno, implica otras cosas. Y la ciencia, que la menciona ahí, se relaciona también con otros conceptos que es, por ejemplo, tener entendimiento, ser criterioso. O sea, básicamente cuando leemos este proverbio vemos que administrar no es una cosa, digamos, rápida, de decisiones en el momento, a la ligera, sino que implica prudencia, implica pensar, implica tener criterio. Por eso ahí lo pusimos al amigo Einstein. Y ahora les voy a mostrar otra imagen. ¿Qué es esto? Ah, esta la sacaron más rápido que la parábola de los talentos. Es más conocida. Bueno, uy. Ahí está. La historia de los tres chanchitos y el lobo. Un buen principio de prudencia, de cómo construir una casa. Uno apresurado, la construyó. Pero, che, se me va esto. A ver si se queda ahí. Ahí está. Uno que construyó con paja, algunos dicen con fósforos, otro con madera y otro con material. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, se quiere ir a toda costa. ¿Qué pasó ahí con el que construyó con madera, con paja? ¿Qué les pasó a esos? ¿Vino quién y qué pasó? Vino el lobo, sopló, chao la casa. ¿Y qué hicieron los chanchitos que habían perdido la casa? Se fueron a la casa del otro. Y cuando ya no quedaba una sola casa, ¿qué pasó? Ahí se sintieron seguros, porque el que más había tardado era el que los puso seguro a todos. Y el lobo soplaba, soplaba y la casa no se caía. Entonces, la ciencia, la prudencia, calcular, a veces lleva más de lo que otros piensan. Puede haber burlas en el medio, puede parecer que cuesta más, pero al final se ve el resultado. Ese que tardó más fue el que terminó refugiando a todos los otros que estaban apurados y se burlaban de él. Bueno. Pasos para una buena administración. Dice Lucas 14:28, porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? Ahí lo vemos a Homero en forma intelectual. Entonces, también estamos hablando del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo quiero construir una torre, un poco más ambicioso que una casa. Ahora, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué está resaltado ahí en negrita? ¿Eh? ¿Cómo querés decirlo? Otra vez, sentarse, empezar a pensar, proyectar. Sentarse es lo primero. ¿Sentarse qué es? Es
hacer una pausa en el medio de todo el lío, darle la importancia al tema que merece, darle el tiempo que merece el tema. Eso es sentarse. Es decir, bueno, paramos en medio de toda esta vorágine y pensamos, vamos a hacer una torre. ¿Cómo la queremos hacer? Tenemos ejemplos de esto, digamos. También, digamos, está relacionado con el otro concepto que pusimos ahí, que es calcular. O sea, yo primero me siento, pienso, dispenso tiempo y calcular. Ahí ya calcular implica ir a fondo. Es hacer cuentas, es poner a trabajar la mente, es analizar. Por ahí el calcular no es algo que tiene muy buena prensa bíblica, digamos, pero está en la Biblia, como ustedes ven. Y tenemos ejemplos de líderes que calcularon. O Nehemías no era un líder que calculaba. O Salomón no tuvo que hacer cálculos para construir el templo. Noé tuvo que hacer cálculos para construir el arca. 100 años. Entonces, por más de que esto parezca muy mundano, muy frío, son principios bíblicos para una buena administración, para tomar decisiones razonables, para no hacer cosas a las apuradas que traigan malas consecuencias. A veces pensamos que el ordenarnos es un problema, el estructurarse puede ser malo. Bueno, hay cosas en las que no. Hay cuestiones en las que el estructurarse no es tan bueno. Ahora, para este tipo de cosas, el orden nos da esa estructura que necesitamos, no nos ata. A veces pensamos que esto nos ata. No, el orden en este tipo de cosas no nos ata. Al contrario, normalmente nos libera. Porque cuando uno, digamos, hace buenos cálculos, por ahí cuando tiene que invertir un dinero, o en determinada toma de decisiones que precisan cierta reflexión, está comprobado que ese dinero rinde más. Cuando uno lo calcula, rinde más. Entonces, acá estamos viendo que Jesús mismo es el que mencionó cuáles son los pasos para construir una torre. No dijo acá, bueno, vayan para adelante, pongan los ladrillos que les parezcan y ármenla. No, siéntense, calculen. Apresurarse lleva a la pobreza. Puede parecer duro esto, ¿no? Pero Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Duro. Otra vez, el concepto de ser diligente, criterioso, pensar, hay decisiones que no se toman apresuradamente. Hay otras que sí, obviamente. Hay cuestiones que no pueden esperar, pero hay otras que sí. El otro día, por ejemplo, estábamos en mi casa y mi mujer, sin querer, se lastimó el dedo. Salgo yo corriendo, me decía, no me dejaba de sangrar, y yo con toda la tranquilidad del mundo le digo, vamos a la guardia. Mi hijo llorando, la casa un caos, hasta que después, bueno, empezó a sentirse mejor, le paró un poquito y después, con tranquilidad, fuimos a la guardia. Pero hay decisiones que no pueden esperar. Si alguien está sangrando y tiene mucha sangre, lo tenés que llevar a que lo atiendan. Eso es apresurado. Ahora, acá estamos pensando en decisiones que van más allá, que traen consecuencias. Vos no podés pensar en comprar una casa de acuerdo a un pálpito, de acuerdo a una intuición. Los pálpitos y, no sé, las intuiciones no son muy compañeros de una economía saludable, les soy sincero, discúlpenme que se los diga así, pero bueno, esto es algo de más cabeza fría. Pálpitos e intuiciones puede ser para decirle, no sé, a Chava y a Jesús si va a ser neno o varón, por cómo le ven la panza. Alguno que le pueda gustar la timba, qué número va a salir. Pero realmente no son cosas, digamos, para este tipo de cuestiones. O al que le gusta el fútbol, bueno, a ver cómo va a salir hoy Banfield o River. Por las dudas no me lo digan, porque yo soy de Banfield, como saben, así que no me interesaría saber eso hoy. Pero los pálpitos son para esas cosas. Hay otras cuestiones como esta que requieren de pensar, de ser prudentes, y eso no implica no tener fe, porque estamos hablando de que lo mencionó Jesús anteriormente, como vimos. Entonces, la fe y la prudencia son compañeros, se complementan. No son cosas que no estén relacionadas.
Y como dice ahí, el que se apresura alocadamente lleva a la pobreza. ¿Ustedes conocen gente que ha tomado decisiones alocadas? Y no quiero llegar al extremo de decir, bueno, terminó pobre, pero que sí se ha empobrecido. Una decisión mal tomada. ¿Conocen? No digo que me pongan ejemplos, pero gente que se equivocó en la compra de un bien o en la venta, o gente que invertía mal el dinero que ganaba, por ahí con una familia, y a la larga terminan complicados. Ahora vamos a seguir viendo otra cuestión. Unos pasos para una buena administración. Como dijimos antes, vamos a introducir el concepto de diezmos y ofrendas. El diezmo y la ofrenda es prioritario en la vida del cristiano. Es algo que, como sabemos, se mencionó por primera vez o fue instituido en el Antiguo Testamento, pero Jesús luego también lo menciona. O sea que Jesús mismo le dio validez al diezmo y la ofrenda. No es mi intención profundizar en esto, porque como digo, es un tema que es sabido. En cierto modo puede traer polémica y acá no es importante decir si es el 10, si es el 15, el 2, el 3. Sí, por ahí los que le puedo decir desde un punto de vista conceptual, sin que sea algo rígido, es que normalmente uno entiende el diezmo y la ofrenda como algo distinto, aunque son complementarios, pero el diezmo, por ejemplo, en la iglesia nosotros tomamos como diezmo todo lo que ponen en el sobrecito blanco. De paso paso el aviso, allá están los sobrecitos, y hay un lado que dice sobre para diezmo, que es el blanco, que cuidando la ecología y el bolsillo los hicimos reutilizables, así que por favor no le pasen como cuando van a votar, déjenlos abiertos, así lo podemos volver a usar, no le pongan nombre, no le pongan Dios te bendiga. Bueno, Dios te bendiga puede ser, pues lo podemos volver a usar. Pero ahí tenemos uno y al lado hay otros que son los de la ofrenda misionera. Entonces, la iglesia de Lomas, como muchas iglesias evangélicas, usan los sobres para los diezmos. Y las ofrendas es el dinero suelto que recibimos. Eso es un concepto, digamos. Ahora, yo no quiero, como dije, profundizar en cuánto hay que dar. Sí quiero ir al concepto porque esto es, digamos, algo que es muy importante. El diezmo y la ofrenda es el cimiento de la economía cristiana. Pensamos en construir una casa o un edificio. Bueno, esa es la base, es el terreno. Y la Biblia menciona, por ejemplo, en Malaquías 3:10, un versículo muy famoso, que ese dinero no tiene que ser robado. Jesús se enoja porque dice que le robaron, que el pueblo le robó de sus diezmos y de sus ofrendas. Entonces, no entender la importancia de esto es por ahí no entender la raíz de lo que estamos hablando, que es la administración. Si yo no entiendo que todo lo que Dios me da es de Él, que como dice la Biblia en Ageo, mía es la plata y el oro, dice Dios. Yo estoy teniendo un problema porque no entiendo que yo solamente administro. Es la típica, bueno, es mi plata y yo con mi plata hago lo que quiero. Ahora, Dios, como te da eso, te lo puede sacar. Y el diezmo y la ofrenda es clave. Es clave. Si vos no entendés que hay una parte que vos tenés que darle a Dios, como decía antes, no importa el porcentaje. Porque tenemos ejemplos como Jesús mencionó, el de la viuda pobre. La viuda pobre dio todo lo que tenía. Acá no vamos a decir, bueno, vengan y den todos. Pare de sufrir. Pero sí entender que todo lo que tenemos es de Dios y que una parte se la damos, porque también las iglesias evangélicas es el autosustento que tenemos. Las iglesias evangélicas se sustentan con los diezmos, las ofrendas de la gente que se congrega, como pasaba en el Nuevo Testamento con los discípulos, que vendían sus bienes para vivir en comunidad. Acá no vivimos todos juntos, pues se nos complicaría un poco, pero sí tenemos la administración de este lugar en base a los diezmos y las ofrendas de todos. Ahora, si yo no tengo esto en claro, tengo que pensar que le estoy robando a Dios, como dice ahí. Ahora, el mismo pasaje habla de otra cosa, del famoso efecto multiplicador. Yo me acuerdo cuando iba a la facultad, una de las primeras materias hablaban del efecto multiplicador del dinero, que en ese momento eran los bancos. No existía Galperín y todas esas cosas de billeteras virtuales que hay ahora, pero en ese momento eran los bancos. Entonces decían, no, los bancos tienen el poder multiplicador del dinero, porque vos ponés tu plata y ellos le empiezan a hacer más plata y después te devuelven. Bueno, la Biblia era anticipada a los bancos, porque decía que el diezmo tenía un efecto multiplicador. Porque ¿qué dice? ¿Se acuerdan lo que dice Malaquías después de que habla de que le robaron? ¿Qué dice al final?
Muy bien. O sea, Dios dice, pónganme a prueba y vean a ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunden. No dice, bueno, a ver, pone unos manguitos y algo te devuelvo. Entonces, el primer desafío que tenemos en esta mañana en relación a este tema es, si nunca en tu vida diezmaste u ofrendaste, de nuevo, no importa cuándo, la viuda pobre dio lo que ella creía tenía que dar. Y otros que tenían mucho dieron lo que les sobraba. Yo no voy a decir cuánto tenés que dar, eso es personal tuyo y con Dios. Pero si nunca diezmaste o ofrendaste, hacelo. Y después contame. O si vos pensás que tenés problemas económicos y nunca en tu vida se te ocurrió diezmar porque pensaste que era la plata con la que robaban los que van a la iglesia, bueno, probá y después me decís. A nosotros nos ha tocado por ahí hace poco con Ale, sin entrar en mucho detalle, pero que un mes, por una circunstancia que no teníamos prevista, de los 2 sueldos que nosotros percibimos, cobramos prácticamente casi uno, con los mismos gastos, en una economía de inflación. Entonces empezó la desesperación. Ahora vamos a ver otro concepto de una herramienta que es útil, y cuando hacíamos nuestros cálculos y mirábamos, decíamos, no llegamos. Bueno, por ahí uno puede pedir una mano, también vamos a ver eso, pero sí dijimos, no vamos a negociar el diezmo y la ofrenda. Eso es de Dios. Vamos a ver cómo nos arreglamos con los demás. Porque eso es de Dios. Yo entiendo que es de Dios y hay que separarlo. No es mío. Si yo digo, bueno, está bien, voy a pegar un manotazo a esto, ¿por qué no pegas un manotazo a la plata de tus salidas? Al fútbol, aunque duele, sobre todo cuando uno va a la cancha. ¿Por qué no pegas un manotazo de eso? Y lo pusimos a prueba a Dios en eso. Dijimos, bueno, vamos a mantenernos firmes en esto. Y gracias a Dios pudimos llegar y hasta nos sobró. Entonces, quiero introducir este primer concepto. Jesús mismo decía que había que darle al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que acá daba un poco la pauta de que paga tus impuestos, pero también tenés que contribuir al reino. Bueno, una cuestión un poco más práctica, el presupuesto, que era esto lo que les comentaba recién. Nosotros por ahí con Ale tenemos la costumbre de hacer un presupuesto. Tengo que ser sincero, me gusta más a mí que a ella, pero bueno, lo tenemos que hacer entre los dos. Pero es una herramienta que es muy importante, es eso, es una herramienta. Es una herramienta, digamos, de administración que, como dice ahí, nos permite calcular ingresos y egresos en cualquier tipo de economía, otorgando visibilidad y planificación. O sea, ¿qué es un presupuesto? La palabra misma lo dice, es presupuestar, es pensar de antemano. Es el famoso ir un paso adelante. Entonces, los que tienen familia, por ejemplo, los matrimonios, que acá hay muchos, es importante tener un presupuesto. No te puede agarrar el mes desprevenido sin saber qué hacer. Los que tienen bebés, tenés que comprar pañales, tenés que comprar ropa, tenés que salir a comprar un medicamento. Tenés ciertos gastos fijos, los que tienen auto, los gastos del auto, los que llevan a la nena al colegio, la cuota del colegio, los que van a un privado, o cuánto necesitan de comida. Son un montón de cosas que nosotros en el día a día hacemos y por ahí no nos detenemos a, como mirábamos antes, sentarnos, pensar, sacar cálculos, hacer cuentas. Y vemos ejemplos de gente que hizo esto. Como dijimos Salomón, como dijimos Nehemías, como dijimos Noé. Entonces, esta es una herramienta que se puede adaptar a cualquier economía, a cualquier formato. El que se quedó en el formato de papel, sé que mi papá es uno, no pasa nada. Dale para adelante. Mientras que te sirva y tengas blog de hojas, están medias caras las hojas, pero no importa. Metelo en hojas. El que sabe usar un Excel. El que usa una herramienta virtual de Google, de lo que fuera, eso, Mercado Pago, pero poné, anota ahí. ¿Cuánto entra todos los meses? ¿Cuál es tu ingreso? El que trabaja en relación de dependencia es más fácil porque calcula el sueldo, lo tiene en cuenta, sabe las épocas donde hay picos por aguinaldo, si hay algún bono. Los jubilados también, digamos, ahí van teniendo el calendario de los aumentos, demás. Ahora el que trabaja solo, que yo quede afuera del sistema, no. ¿Cuánto más o menos en promedio te entra cada mes? ¿O cuánto vos necesitas para vivir y para reproducir
ese trabajo que haces? Tanto. Bueno, ¿y cuánto necesitas por encima para poder disfrutar con tu familia o querés tener de sobrante? Ahora vamos a ver de otras cosas. Bueno, es eso. Escribir, todo esto entra, todo esto sale, esto queda. ¿Qué hago con eso que queda? Bueno, después vamos a ver algunos tips para el matrimonio al final, pero básicamente es eso. Un cuadro de ingresos, egresos, sobrante. El diezmo y las ofrendas son, como decíamos, el cimiento de la economía, pero el presupuesto y la buena administración es la estructura que sostiene esa casa. O sea, vos podés diezmar, podés ofrendar y tenés la base cubierta. Ahora, si no sabés qué hacer con la plata, no le eche la culpa a Dios. Si sos un experto en reventar la plata, no le eche la culpa a Dios. Hay tips para saber usarlos. Hay tips para pensar, para calcular, para no ir corriendo a decir, esto me gustó, pero no sé cómo lo voy a pagar. Pero como me gustó, Nike dice, just do it, hacelo. Andá y compralo. No importa, te sale 100 lucas. Vos hacelo. Te lo está diciendo Cristiano Ronaldo. Hacelo. No es tan así. Porque uno no tiene la billetera de Cristiano Ronaldo. Si no, sería fácil ir y hacerlo. Un principio elemental de una buena administración. En rojo. No gastes más de lo que ganas. Parece muy simple, ¿no? Me van a decir, pero vos mirá, bueno, ¿conocen gente que gasta más de lo que gana? No se confiese ninguno, no es la idea tampoco. Pero sí hay mucha gente que gasta más de lo que gana. Entonces, si ustedes van a hablar con cualquiera que hace administración, hablen con un empresario, hablen con el que tiene un almacén, el que maneje un kiosquito. Si gasta más de lo que gana, se fundió en 2 meses. Bueno, en una casa es lo mismo. Si vos tenés un sueldo o trabajás por tu cuenta, tenés un ingreso más o menos previsible o sos jubilado, pero te querés dar una vida mejor de la que podés, a la larga estás complicado. Las finanzas sanas son igual a gastar menos de lo que cobro. Parece simple esto, pero a veces no es tan simple. Capaz, en mi caso, nosotros nos torturan desde que entramos a la facultad hasta en el día a día en el trabajo con el famoso margen de ganancia o sobrante. Entonces vos siempre algo te tiene que sobrar. Si eso está en rojo, preocupate. Bueno, en la casa es lo mismo. Si haces la cuenta y te sale más de lo que te entra, preocupate. Porque a la larga te vas a encontrar con el iceberg y te chocas. Es importante ser consciente de los ingresos y egresos, como decíamos antes. Y también es muy importante saber gastar, digamos, o comprar con sabiduría. Esto incluye a veces no comprar cosas innecesarias. También hay gente que compra cosas innecesarias. Yo a veces lo hago, lo confieso. Pero digo, hay gente que compra cosas innecesarias con plata que no tiene. Lo vi, me gustó y bueno, me lo compré, ya está. Y vos decís, bueno, a fin de mes te van a cerrar los números. Pero como me gustó, me lo compré. Bueno, a veces no es necesario comprar lo que no necesitas. U otro ejemplo que a veces en mi casa tenemos algunos intercambios con mi mujer cuando pasa es no comprar comida y que después se echa a perder. Pasa mucho. Vi el kilo de tomate en promoción, entonces me compré 6 kilos. Y 5 los tiré a la semana. Hay, digamos, cosas que no vale la pena ver promociones o cuestiones. Hay cosas que son perecederas, hay que comprar lo que uno necesita. Y hay otras cosas en las que uno sí puede decir, bueno, me estoqueo, compro esto, pero a veces compramos de más para después desperdiciar. O haces una comida en tu casa y calculás para que en vez de comer 3, coman 5. Pero capaz que eso que te sobró te dura un día. Y en un día no te lo comés y terminás tirando una parte. Y a la larga estás tirando parte de tu economía a la basura, no solamente la comida. No sé, otros tips, por ejemplo, que les puedo tirar es, no sé, las compras al por mayor. Hoy es algo que está un poco más difundido, pero antes no, antes era la compra del que tenía un local, un comercio, de las familias numerosas. Hoy son 2 personas, 3, y hay cosas que puedes comprar en por mayor. O juntarte con un vecino, con un familiar, con un amigo, y decir, bueno, vamos a tal lugar
y ese lugar tenés, no sé, un 30% de descuento. Entonces, eso te sirve para tu economía. Sé consciente de tus ingresos y egresos. Planificá. Poder no significa deber. La Biblia dice en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A mí me encanta la Ferrari, pero primero que no tengo la plata. Y si consiguiera un padrino que me financiara, no la puedo mantener. A todos nos gustaría, tal vez, no sé, veranear en algún lugar en el exterior muy lindo. Ahora, si haces eso, ¿qué haces cuando volvés? Tenés que pagar una cuota. Entonces, todo es lícito, todo lo puedo hacer. Ahora, ¿me conviene? ¿Conviene que por una calentura de algo que te gustó, hipoteques parte de tu sueldo? Y después tengas problemas con tu mujer, o tengas que estar encerrado en tu casa porque no podés salir, ni, no sé, ni para ir a gastar 1.000 pesos en comprar un sándwich en la esquina. Todo es lícito, pero no todo conviene. Hay gastos que son elementales. Ahora vamos a ver por ahí más en detalle, pero el que tiene una familia, bueno, la inversión en la educación de los chicos, no hable de gasto, hable de inversión. Ahora vamos a ver la diferencia. La inversión en educación de los chicos es algo que no es negociable. O si vos estás en una etapa estudiantil, invertí en tus estudios. Yo conozco muchas personas que por ahí empezaron con la misma edad que yo, con un presente similar en el que podía estudiar, y por alguna decisión no decidió estudiar. Y hoy, casi 20 años después, dicen, che, cómo me arrepentí de no estudiar a tiempo. Hoy ya es tarde. Y hoy tengo que pagar las consecuencias de esa decisión. Entonces, hay gastos que no se pueden postergar. Hay que hacerlos en ese momento. Hay gastos que son inversiones. El otro día leí una frase que me gustó mucho. Decía, a los que de chiquitos se les dice nerd, de grandes se les dice jefes. Así que los nerds no se sientan mal. Pero muchas veces pasa eso. A veces el que en determinado tiempo tomó decisiones que tal vez no eran las que todos querían, con el paso del tiempo ve los resultados. Tenemos otro ejemplo bíblico, la parábola del hijo pródigo. Fue y le dijo al papá, dame la herencia, me la voy a ir a reventar. Fue y se la reventó. ¿Y cómo volvió? Arrastrado, pidiendo por favor. Esa no es una decisión sabia. Una vez no es inconveniente. Bueno, este mes me quiero dar un gustito, pero bueno, cuando cobro el mes que viene, ya tengo calculado que lo pago, o metemos la tarjeta, ponemos el pedal para adelante y vamos el mes que viene. Bueno, no hay problema. Una vez, si lo hiciste, no hay ningún problema. Si tenés, ahora cuando lo haces siempre, la tarjeta de crédito es una herramienta fabulosa. No estoy en contra de eso, yo también la uso. Ahora, también es una herramienta peligrosa. Cuando vos usas la tarjeta para gastar en algo de lo que no vas a tener la plata en el futuro, fuiste. No, pues son 6 cuotas sin interés. Sí, pero compraste 10 cosas. Cuando llegaste al solapamiento de 10 cuotas, dentro de 5 meses, ¿qué haces? A mí no me vengan a pedir, ¿eh? Así queda después la economía. ¿Por qué gasto de más? Bueno, acá este es un cuadrito que usamos una vuelta en una charla que dimos acá con Elena, una chica que venía a la iglesia, acerca de administración del dinero. Y me gustó mucho, porque increíblemente después de casi 15 años todavía algunas cosas son válidas. Entonces, a veces me tengo que preguntar, cuando gasto de más y no me doy cuenta, bueno, como veíamos antes, me siento y empiezo a pensar, ¿en qué gasto de más? Malos hábitos, por ejemplo, desorden. La persona que suele ser desordenada también es desordenada con los números. No es una regla tan lineal, pero puede pasar. El que es despelotado, hablando mal y pronto por ahí, o hay gente que yo conozco, es despelotada con la plata. Mete la mano en el bolsillo, 40 billetes enroscados con nudo ciego, no sabe cuánto tiene ahí.
O gente que te deja tirada la plata en la casa y por ahí se cayó. Indisciplina, lo que decíamos antes. Bueno, pero a mí me gustó y me lo compro, ya está. Después que me venga a buscar mi marido. Y después te va a buscar. Porque te dice, ¿con qué lo pagamos? Desorganización. A veces también relacionado con el desorden. Hay una desorganización, entonces la administración del dinero o de las finanzas es parte de ese desorden. Yo tengo una vida desordenada y el dinero es parte de ese desorden. Con la diferencia que a veces las consecuencias son graves. Porque el verás no te viene a decir, no, te perdono porque sos desordenado. O al que le debías plata no te va a decir, bueno, como vos sos desordenado, me la pagás cuando vos querés. Capaz si es un familiar, sí, pero si no. No comparar opciones, la falta de información. El famoso camine, señora, camine, que decía Lista de Lázaro. Y bueno, compara opciones. No, pues yo le compro siempre a José porque es el almacenero de toda la vida. Bueno, pero por ahí haces una cuadra más y está más barato. Y a José le puede comprar algo para charlar un rato, pero para cuidar tu economía anda a comprar la que vende más barato. Desconocer beneficios, digamos, esto es lo que decía antes, no a veces no saber, digamos, aprovechar promociones. Qué sé yo, los que por ahí tienen alguna tarjeta o operan con un banco, los bancos dan promociones, hoy los comercios tienen promociones y hay gente que no tiene en cuenta eso. No sé, yo a veces cuando tengo que cargar nafta para el auto, trato de llenar el tanque cuando hay promoción, porque me sale más barato. Obviamente no estoy, digamos, sufriendo para que me quede el auto parado en cualquier lugar, pero si estoy cerca, digo, bueno, ¿para qué voy a llenar y voy a gastar de más cuando por ahí lo lleno mañana y me sale más barato? Hay una promoción, hay un beneficio, descuentos, ofertas. Ahora que salió el reintegro de IVA, los jubilados, todas las promociones que tienen. Yo me sorprendía cuando fui en las vacaciones de invierno a algún espectáculo con mi hijo y hay un montón de espectáculos para jubilados que son gratuitos. Por ahí la gente no lo sabe y es cuestión de interiorizarse. Las cuotas sin interés de una tarjeta de crédito, por ahí vos tenés la plata ahora. Y decís, bueno, pero me ofrecen 6 cuotas sin interés. Bueno, si esa misma plata, en vez de pagar la hora de un saque, la ponés, no sé, en Mercado Pago, en un plazo fijo, y cada mes vas sacando una parte, con eso vas pagando. Pero nada más que vos ya tenés un precio determinado y esa plata la pones a rendir un poco más. Entonces, esa es una manera de cuidar el dinero. Emociones fuera de control. Esta está buena también. Che, se me murió el cosito. Ahí está. Ah, listo. Autoestima, sensación de vacío. Esto lo he escuchado mucho, no quiero ser machista, pero lo escuché más en mujeres que en hombres. No, hoy tuve un día malísimo en la oficina. Voy a ir al shopping y me voy a comprar algo. O los hombres. No, estos tipos no juegan a nada. Me voy a ir a tomar algo con los pibes, no importa. No, si tengo la plata o no. Antes que ver a estos muertos. Emociones fuera de control. Como estoy fuera de control, gasto en lo que quiero. No importa, después veo cómo lo pago. Fuera de control. O en las vacaciones. Te vas de vacaciones y en las vacaciones querés comprar todo. Todo. Ahora, ¿tenés la plata para comprar eso o te tenés que volver un par de días antes? La culpa. Muchas veces, lo que se mandaron algunas. Bueno, pero ¿qué querés? Dale, te compro algo. También. Otra emoción fuera de control. Bueno, como me mandé alguna, lo soluciono poniendo en riesgo el sueldo de este mes. Pero por ahí quedamos bien. La pertenencia o la afiliación. Hay gente que por pertenecer a un lugar o tratar de mostrar un estatus que no tiene, invierte plata de más. Para aparentar, para pertenecer, para creer que eso te sirve de algo. Vamos a ir a otro ítem. Paga tus deudas. No se vayan, por favor. No tiene buena prensa esto tampoco. Es una obligación. ¿Lo digo yo? No. Salmo 37, 21 dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. No quiero decir que ninguno sea malvado acá. La Biblia dice, los malvados piden prestado y no pagan. Jesús dijo, dar al César lo que es del César.
No dijo debele al César, pero dale a Dios. Paguen a cada uno lo que le corresponde. No tenga deudas pendientes con nadie, dice Romanos 13 en el versículo 7 y 8. ¿Ustedes conocen gente que vive endeudada? Y no hablamos de que tiene una deuda porque sacó una hipoteca para comprarse una casa, un auto. Que vive endeudada. Que no tiene grandes bienes o cosas que ha adquirido con una deuda, sino que se endeuda para cosas elementales, teniendo por ahí un ingreso fijo. A veces el endeudamiento es un hábito. Digamos, hay gente que vive pidiendo prestado. El vivir prestado es una forma de vida. No voy a hablar de cuestiones que pueden ser sensibles o pueden parecer políticas, pero hay gente que vive de prestado. Es parte del estilo de vida. O el que vive con familiares, entonces, bueno, como vivió toda la vida con familiares, el día de mañana los hijos viven con familiares, toda la vida viven de prestado. Entonces, cuando uno no puede reproducir ese modelo, está listo, porque no sabe lo que es administrar su propia casa. Ninguna deuda que contraigas puede durar más que el bien adquirido. Este es un principio un poco elemental, le diría hasta bastante técnico, pero es algo que nos enseña mucho a nosotros cuando estudiamos. Si vos te vas a comprar algo, no podés tardar más en pagarlo que lo que te dura el bien. No, pues yo voy al supermercado y compro la harina en 12 cuotas sin interés. Bueno, pero todos los meses pones 12 cuotas sin interés. En algún momento se te empiezan a juntar los meses de harina. Ahora, vos te compras una casa, te compras un auto, bueno, es lógico. Por ahí no tenés la plata, pero conseguís un préstamo. Y ese préstamo sabés que con el paso del tiempo lo vas a poder ir pagando, porque de otra manera vos no vas a juntar la plata y te compras una casa o un auto. Está bien eso, es algo lógico, porque la duración que tiene una casa o un auto justifica que vos te endeudes 5 años, 10 años, 20 o 30. Ahora, justifica que vos te endeudes un año para pagar un kilo de carne que te lo comiste en 2 comidas. Por ahí no es algo muy recomendable. Otra vez, este es un tip más técnico, pero se lo recomiendo porque mucha gente entra al circuito de la tarjeta y bueno, hay determinadas cosas que está bueno, porque después cuando se te empieza a juntar es complicado. ¿En qué etapa estoy? Este también lo usamos en ese momento cuando dimos la charla y me gustó traerlo de nuevo. Por ahí las imágenes son medias anticuadas, pido disculpas, pero el concepto sigue siendo vigente. Es importante que vos pienses en qué etapa estoy hoy de mi vida. ¿Estás en la escuela o tenés hijos que van a la escuela? Bueno, la educación es importantísima. Bueno, hoy ya pasé determinado momento y me quiero comprar un autito. Y creo que si más o menos me siento y hago un par de cuentas, bueno, en X tiempo me lo puedo comprar. No, quiero hacer un viaje que es el viaje de mi vida y ahora que los nenes están grandes me voy a ir con mi mujer a conocer a Europa. Fantástico. No está mal eso. Sentate, hacé las cuentas, hacelo. Ahora, tenés 3 chicos y estás viviendo así y no es el mejor momento para irte a Europa. La casa, bueno, llegó el momento de ver si podemos comprar una casa. O, bueno, mi papá contaba la otra vez, vos podés vivir bien. Ahora, si no tenés dónde vivir, ¿qué haces? Es elemental. Es elemental. Por más que tengas 3 Alfa Romeo, no vas a dormir dentro del auto. O bueno, arriesgate. Hijos, hay momento para todo. Bueno, hay gastos. Con mi mujer, por ejemplo, pudimos hacer muchos viajes antes de que nazca mi hijo. Después, bueno, nos conformamos con hacer algunos viajes a la costa. Pero antes de eso teníamos la plata para poder ir solos afuera, gastar. Hoy es un poco más complicado. No, hicimos un viaje con él, ahora que me acuerdo. Uno solo. Pero después, bueno, llegó un momento en el que se hacía más difícil. Eran otros costos, era más complicado. Pero en ese momento que estábamos los dos solos y podíamos hacerlo, bueno, era un momento de viajar. Y el último, el momento del retiro. Algo que nadie piensa. Esto por ahí está muy de moda en los deportistas. El otro día escuchaba, ayer en la mañana miraba con mi hijo la nota que le hicieron a Messi, que hizo con Miguel Granados, no sé si escucharon por ahí, un humorista muy conocido, y él ya hablando más maduro de, bueno, ya sé que estoy en mi última etapa, y ya estoy empezando a pensar qué voy a hacer después.
Es un jubilado del deporte, está bien, tiene menos de 40 años, pero está casi o a punto de jubilarse de su deporte. Y se le acaba su fuente de ingreso genuina. Tiene miles más. Pero, pero pobre, por ahí lo vamos a tener que ayudar. Pero digo, la fuente por la que él es más famoso se le está por acabar. Entonces, es lógico que piense, bueno, por más de que no tenga necesidad para ocupar su mente, para pensar el día de mañana en sus hijos, ¿qué voy a hacer? Y lo mismo te pasa cuando vos no llegaste a esa etapa. Si vos toda tu vida trabajaste en negro, por ahí no te quedó otra opción. Pero sea que no te quedó otra opción, o que decidiste hacerlo para obtener más plata, lo que sea, ¿qué vas a hacer cuando te tengas que jubilar y no tengas aportes? O si estás próximo a la jubilación y te gusta gastar mucho, darte determinados lujos, ¿qué vas a hacer cuando tu sueldo baje o tus ingresos bajen un 30 o un 40%? ¿Vas a mantener los mismos gastos? Bueno, es importante saber en qué etapa estoy. Si yo no entiendo dónde estoy parado, por ahí no puedo tomar buenas decisiones en el contexto actual, teniendo en cuenta el pasado, pero proyectándome a futuro también. Ya vamos llegando al final. Mi mujer me dijo con mucho amor, no hables mucho, así que bueno, voy a tratar de ir cerrando. No, me dio una buena mano, tengo que decirlo, sobre todo en la parte del formato. Ahora vamos a ver parte de eso también. Ahorro e inversión. El ahorro en la medida que pueda es recomendable. Ahora es una obligación y no, y si vos vivís con lo justo se te complica ahorrar. Ahora, en la medida que vos puedas, te lo recomiendo. No importa cuánto, sino que sea un hábito. Un muy buen ejemplo bíblico del ahorro es José. José sabía que iban a venir las épocas de vacas flacas. Entonces, ¿qué hizo en la época de vacas gordas? Juntó para cuando vinieran las vacas flacas. Entonces, cuando vinieron las vacas flacas, no tuvo problema. Ahora, no, fue meramente por gracia de Dios. Sí, bueno, pero también tuvo que tomar la decisión de hacerlo. Podría no haberlo hecho. O pasaba cuando iban por el desierto el pueblo de Israel y comían del maná y había un momento en que tenían que guardar, porque no iba a haber. Entonces, eso es también tener en cuenta, digamos, el ahorro. ¿Cuáles son algunos beneficios de ahorrar? Y te da proyección a futuro, cuando viene la época de las vacas flacas. O bueno, si vos estás próximo a la jubilación, pero por ahí tenés un ingreso de más, no te lo revientes ahora. Por ahí esa plata la podés guardar o la podés poner en una inversión para cuando vos no estés jubilado y tengas menos ingresos. O diga, bueno, el día de mañana, no sé, o me compro un comercio mínimo y bueno, lo pongo a trabajar desde ahora. El día de mañana, entre la jubilación y el comercio ese, ya está, yo voy a vivir bien. Capaz hoy vivo de más, pero el día de mañana voy a vivir tranquilo, sin hacerme problema y no tomando decisiones apresuradas porque ya el ingreso bajó. Te sirve para atender imprevistos, un fondo de emergencia. Como decíamos antes, los que tienen hijos chicos, bueno, te pasa que el nene se enfermó y tenés que salir a comprar remedio. Si vos tenés algún ahorrito como para remedios, bueno, lo usás de ahí. Ahora, si te agarra de imprevisto, bueno, tenés que ver la tarjeta, lo que sea, pero el remedio lo tenés que comprar, como sea. Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Como veíamos antes, el ejemplo del hijo pródigo, a diferencia del ejemplo de José. Después, en caso de tener un dinero sobrante, después del ahorro, es recomendable depositarlo en alguna inversión que genere algún tipo de rentabilidad o interés. Como veíamos el ejemplo de la parábola de los talentos, donde Jesús le dijo, bueno, yo te lo doy, ponelo, genera un interés. Bueno, hoy pasa lo mismo. Hoy hay muchas herramientas, como pueden ser, no sé, los plazos fijos, fondos comunes de inversión, cosas que al menos te cubran el porcentaje de la inflación. Hay gente que, bueno, está más en tema, yo tengo amigos que están muy en eso y hacen compra de acciones, bonos. Yo los cargo que les digo la timba financiera. Pero bueno, la tienen clara porque estudiaron para eso, o tienen alguien que los recomienda y bueno. Y después hay otras cosas más al alcance de la mano. Hoy, no sé, Mercado Pago lo tiene cualquier persona. Hasta vos, no sé, vas a comprar la estación y el que está vendiendo de mantero tiene Mercado Pago. Y si vos ponés la plata en Mercado Pago, te genera un interés mientras que la vas usando. No estoy haciendo promoción a Galperín, no me llevo nada. Soy un usuario nada más. Pero hay miles de billeteras virtuales.
Jamie me dijo otra, ¿cómo es? Lemon, ¿eh? La que... Lemon, bueno, Lemon, yo algunas ni las conozco, pero todas tienen la misma función. Son billeteras virtuales. Vos ponés la plata ahí con márgenes de seguridad, porque tienen huellas dactilares, claves, como para que si te lo roban vos no te puedan hackear, y con eso vos usás plata y en el medio te genera un interés. Bueno, es una manera de invertir el dinero sabiamente. Hay gente que todavía hoy, en el contexto de inflación que tenemos, te dice, no, yo cobro, voy al banco, saco toda la plata y la tengo en casa. Bueno, no quiero ser mala onda, pero estás perdiendo más o menos un 10% de esa plata. Así que si tenés 10 fajos de billetes, un fajo de billetes ya lo estás perdiendo cuando lo sacaste. A fin de mes no está más. Entonces, bueno, son, como les digo, tips, cosas que por ahí, no sé, uno maneja, conoce gente, lo que fuera, pero que están al alcance de la mano de cualquiera. No soy tampoco un gurú de las finanzas. Y por último, la administración del dinero en el matrimonio. Tampoco soy un experto en esto. Pero lo dejé para el final porque me pareció interesante. Una misma carne, pero una misma billetera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Conocen matrimonios donde, bueno, ella paga esto, yo pago esto y después... Y cuando tienen que tomar decisión en conjunto, y no sé, ¿viste? Porque él no tiene la plata. Pero si somos una misma carne, la plata es común. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. El matrimonio es un complemento en todo sentido. Hay matrimonios que son una misma carne, pero tienen dos billeteras. La billetera de mi mujer, la billetera mía, pero somos una misma carne. Eso no es muy bíblico que digamos. Y más si tenés hijos. No, pues él paga el colegio, yo pago la salida con los nenes. Y a fin de mes, bueno, vemos qué quedó. ¿Qué le quedó a cada uno? No, el mes pasado le tuve que prestar porque se administró mal. ¿Pero dónde viven? ¿En la misma casa? ¿Duermen en la misma cama? Pero tienen dos billeteras. Lo que sí por ahí es recomendable es dejar algún margen para gastos individuales. O sea, la planificación es común, el dinero es común, pero decimos, bueno, está bien, yo me quedo una parte para mí, vos te quedas una parte para vos y cada uno la gasta como quiere. A veces común o a veces, bueno, yo esa plata la gasto para ir a jugar al fútbol, cuando hago una salida con algún amigo, para pagar la cuota de Banfield, que es doloroso. No tanto por el precio, sino por lo que rinde. No es una buena inversión. El matrimonio es un complemento, no es una competencia. No importa cuánto gane cada uno. El dinero es común. Acá hay un problema a veces muy grave. Hay matrimonios que están en una pica constante porque uno gana más que el otro. Y si la mujer gana más que el hombre, o para el hombre es un problema o para la sociedad es un mantenido. La otra vuelta me pasó de escuchar eso. Yo me mudé hace poco y me pasó de escuchar en el edificio, estaba hablando con el encargado y me habla de un vecino y me dice, ah, sí, no, ese es un mantenido, me dice. Yo no le pregunté, pero era el concepto de, no, sí, porque la mujer trabaja, él no. Y bueno, eso no quiere decir que es un mantenido. Por ahí se ocupa de otras cosas. Ahora, si la mujer no trabaja y el hombre sí, la mujer no es una mantenida. Bueno. Digo, estoy hablando de cosas que me parece que se hablan, pero a veces yo he escuchado casos de matrimonios donde, no, pero ella gana más que yo. O yo tengo un almacén, pero no, ella es empresaria. ¿Quién pudiera, no? Yo con el almacén viviría tranquilo. Entonces, hay que complementarse en las fortalezas, en las debilidades. Cada uno tiene que saber, digamos, para qué es bueno. El matrimonio es un complemento en todo. O sea, hay gente en un matrimonio que es muy buena para generar el dinero. Por ahí, no sé, el que tiene una empresa o lo que fuera, o el que es un negociante, es muy bueno haciendo eso. Ahora es muy malo administrándolo. Nosotros siempre nos acordamos en mi familia el ejemplo de mi abuela. Mi abuela era administradora, no había estudiado nada, pero ella en ese momento decía, yo cobro y pago, cobro y pago, cobro y pago. Después lo que me queda, y nunca le faltaba nada, al contrario, siempre tenía un sobrante.
No sabíamos dónde, ni el marido sabía dónde estaba el sobrante. El día que lo tuvimos que ir a buscar por necesidad, más o menos hubo que dinamitar ladrillo por ladrillo, porque no sabíamos dónde estaba. Pero tenía un concepto de administración fabuloso, no ha habido la facultad. Yo escuchaba la facultad y decía, mi abuela. Y la cargábamos en mi casa y decíamos, vos tendrías que ir al Ministerio de Economía, porque si administrás así en tu casa. Y ella era buena administrando, ella no generaba la plata, pero la administraba como los dioses. Y hay otros que son buenos generando los ingresos, son los que buscan las oportunidades y hacen la plata. Y llegan a la casa y dicen, vieja, tomá, manejalo. Y andan bárbaro, porque el matrimonio es eso también. Uno tiene que ser consciente de cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus fortalezas. Yo por ahí soy bueno administrando, organizando, ordenando, a veces bastante obsesivo. Ahora, hay que hacer una planificación de un cumpleaños, no hay nadie mejor que mi mujer. Discúlpenme los demás, pero los que han visto cómo organiza los cumpleaños, nadie organiza mejor cumpleaños que mi mujer. Nadie organiza mejor sorpresa que ella. O sea, es un complemento. Si yo voy a hacer el cumpleaños, no, dejá, organizalo vos. Yo te digo, vos me decís cuánto sale y yo te organizo cómo lo vamos a pagar. Pero vos andá al 11 y comprá todo lo que quieras. Y después por ahí, viste, no sé, uno, no sé, fue a tal fiesta. Che, qué buena la decoración. No, eso es todo mérito de ellos. Yo nada más lo pagué. Pero bueno, es un complemento. Uno tiene que saber en qué es bueno uno y en qué es bueno el otro. Para eso somos una misma carne. Y el último concepto es que la administración del dinero tiene consecuencias generacionales también. Yo mencioné el ejemplo de mi abuela, es el día de hoy que todos nos acordamos. Y sus hijos se acuerdan y muchos entre los que estaba mi mamá usaron varios de esos conceptos. Porque los hijos ven lo que hacemos. Yo ahora que tengo un hijo chico pero que está creciendo, y te das cuenta. Él se fija, por ahí vos decís, bueno, no, y tal cosa ahí, hay que ver si esto puedo, porque no sé si es mucha plata y te mira con ojos desafiantes, ¿viste? Porque bueno, está aprendiendo que a veces lo que vos querés no siempre es lo que se puede. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora hay otras cosas que sí. Y hay generaciones de hijos que no han visto a sus padres trabajar. ¿Y vos qué esperás? ¿Que ese chico trabaje el día de mañana? Dios quiera que alguien le enseñe. Ahora, si no lo aprendió en tu casa, ¿dónde lo va a aprender? O si en tu casa aprendió que la plata se gana trabajando, ese hijo el día de mañana va a ir y trabajar. Bueno, esto es lo mismo. Por eso, ahí puse una foto con mi media naranja, porque somos un equipo. No voy a decir el otro pedazo de carne porque suena feo. La media naranja suena más lindo. Pero es así. Así que bueno, ¿oramos? Señor, te damos gracias en este día porque podemos estar esta mañana, Señor, acá en tu casa para alabarte, para adorarte, pero también, Señor, para aprender de tu palabra y vemos que también tu palabra nos deja recomendaciones, Señor, cosas a tener en cuenta en la administración de nuestra economía, de nuestras finanzas, como también en la administración, Señor, de las finanzas que hacemos en la iglesia para vos, Señor, de acuerdo a tus propósitos. Te pedimos que nos guíes, Señor, que nos dé sabiduría, que nos ayude, Señor, a poner orden a veces si no lo tenemos, Señor, a poder dispensar ese tiempo para sentarnos, Señor, para pensar, para tomar decisiones en conjunto, Señor, los que tienen familia o están casados, Señor, para que sean decisiones en pareja, que vos guíes cada una de esas decisiones, Señor, que pongas sabiduría y si no la tienen, Señor, como dice tu palabra, que te la pidan a vos, que sos el que la da y en abundancia, Señor. Que podamos ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas, Señor, de acuerdo a lo que vos nos guíes, pero tener esa práctica, Señor, como un mandato, como vos querés, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.